Profesora Eva González de la Cátedra Historia de Panamá. Nuestros integrantes del grupo Cruz de Malta, Yesenia Sánchez, Sadie Staff, Alvin Montenegro y Milagro Pineda, y mi persona, César Ambulo, tenemos el agrado de presentarle el material de la lectura La economía panameña. La economía panameña de entre los años de 1903 al 2003. La historia económica de Panamá se ha desarrollado en función de su posición geográfica, su relación con diferentes protagonistas económicos internacionales en diferentes épocas y en las actividades vinculadas al comercio de bienes, servicios y transporte. Panamá, desde los años de la colonización española, ha sido un punto estratégico, político y comercial. Veamos entonces algunos de los siglos. Comenzamos con el siglo XVII, con las ferias comerciales de Portobelo, el comercio de esclavos y el contrabando. Dentro del siglo XIX, contamos con la actividad aurífera en California y Australia, el primer ferrocarril transcontinental, el intento y el fracaso del canal francés. Y en el siglo XX, con la construcción del Canal de Panamá por los Estados Unidos de América, la economía panameña experimentó periodos de bonanza durante la construcción del Canal de Panamá y la expansión militar de la Segunda Guerra Mundial en la década de 1940. Siguiente. En la pobreza panameña, podemos decir que no fue solo un problema técnico, ni científico, ni legal, ni siquiera cabe el económico. Se trató fundamentalmente y críticamente de un problema ético y social. Años de tiranía, riñas, celos, mandatos y dictados políticos arbitrarios dejaron a los pocos habitantes de la nueva nación, que se estima que eran menos de 250,000, en un profundo estancamiento en las actividades económicas. La siguiente sería las finanzas del Estado panameño. Estaban en excelentes condiciones. La suma de los 6 millones, saldo de los 10 millones pagados a Panamá por los Estados Unidos por la franja canalera, fue prestada en títulos hipotecarios de primera clase, obteniendo un interés anual de 4%. Este interés de aproximadamente 272,000 conjuntamente con los siguientes montos aproximados formaron los intereses fijos anuales de la República. Siguiente, el Tratado Monetario entre Panamá y los Estados Unidos. En junio de 1904, Panamá convino mantener su moneda a una paridad de 2:1. Y de acuerdo a ello, se acuñaron monedas de denominaciones de 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos y de 5 centavos. Continúa mi compañero. Década de 1904 a 1911. En 1904 no había más de 100 millas de líneas de ferrocarril en todo el país y estaba confinado a la línea principal del ferrocarril entre Panamá y Colón y a una línea de aproximadamente 40 millas operada por la unidad de Freud Company para el transporte de las cabezas de banano desde sus plantaciones en la provincia de Bocas del Toro. Ya desde 1910 se llevó a cabo un estudio para construir una línea de ferrocarril que fuera desde Panamá hasta David en la provincia de Chiriquí, una distancia de 274 millas aproximadamente. En Panamá, en el Palacio y Teatro Nacional, fue construido en 1908. El Instituto Nacional para Varones se finalizó en 1911 a un costo de 80,000 y se construyó el mercado público. La extracción de la perla se conocía en el archipiélago de las Perlas a unos 45 millas de Ciudad de Panamá. La producción de productos como el caucho, el cacao, el plátano, el maíz, el añil, la
la zarzaparrilla, el bejuquillo, la caña de azúcar y el tabaco se encontraban en aumento durante los primeros años de la República. Pase. Panamá, como república, se dedicaba a la conciliación y a la construcción de nueva infraestructura física e institucional del país. El doctor Nicolás Arrito Valeta, en su obra sobre la economía panameña del siglo XXII, señala que en la primera década se iniciaron importantes acciones, tales como la adopción de un sistema monetario basado en el dólar como medio de intercambio. Se crea el Banco Nacional de Panamá, se fortalece la educación y la salud. Se reglamenta el comercio entre Panamá y la zona del canal con el convenio TAF y se creó el Fondo de la Posteridad de 10 millones, casi un tercio del PIB de la época, con el pago que Estados Unidos le proporcionaba a Panamá. Pase. El periodo de construcción e inicio de operaciones del Canal Interoceánico de Panamá. Para la construcción del ferrocarril durante la década de 1850 se contrataron trabajadores de Colombia, Jamaica, Europa, Irlanda y China. Sin embargo, la mayoría llegaron de Jamaica por su aproximadamente al istmo y por un servicio de vapores que entonces ya existía. También se reclutó centenares de trabajadores chinos quienes a causa de la malaria muchos murieron y a los que sobrevivieron vivían en pequeñas granjas de verduras o establecieron restaurantes y otros negocios de servicios. Durante la construcción del canal francés entre 1880 y 1889 llegaron al istmo técnicos y oficinistas europeos y centenares de obreros de la India, pero la gran mayoría eran originarios de la Antilla inglesa, principalmente de Jamaica. Para la construcción del canal norteamericano entre 1904 y 1914, gran parte de la mano de obra no calificada, que se estimaba era aproximadamente 2/3, emigraron de las islas antillanas, donde entonces existía un alto desempleo por causa de la situación de la industria azucarera y una gran presión demográfica, principalmente en la isla de los Barbados. Las estadísticas de la época demostraban una mayoría de inmigrantes barbadienses de 19.900 y muy pocos jamaiquinos. El siguiente que sigue. Para la construcción del canal norteamericano, la mayoría de la mano de obra calificada, es decir, los ingenieros, los maquinistas, los oficinistas, los médicos, las enfermeras, los inspectores y capataces, fueron norteamericanos blancos. Se evitó traer mano de obra no calificada de los Estados Unidos de América para no desestabilizar el mercado laboral estadounidense o crear problemas políticos. Por lo menos un 25% fueron contratados de países europeos, en especial de España, Italia y Grecia. El gobierno de la zona del canal proveía a los residentes de servicios públicos gratuitos a precios muy por debajo del mercado. Los norteamericanos residentes en la zona del canal gozaban de beneficios adicionales, tales como aumento del 25% anual sobre el salario, exoneración de impuestos y el empleo garantizado por generaciones en el canal o en las bases militares. Siguiente diapositiva, por favor. La construcción del canal de Panamá se convirtió en la fuerza motora de la economía panameña, cuyo Producto Interno Bruto se incrementó a 45 millones anuales a principios de la segunda década, para llegar a aproximadamente a 67 millones en 1920. El Producto Interno Bruto de la zona del canal entre 1910 a 1920 registró un promedio de 40 millones anuales. Pero aun cuando el volumen de tráfico actual a través del canal alcanza los cálculos que se habían hecho y las ciudades del istmo derivan importantes beneficios del canal, el desarrollo comercial del istmo no ha alcanzado el auge que se había previsto en un principio. La tercera década de vida republicana.
Después de la terminación de la construcción del canal y el inicio de su operación a partir de 1914, el ritmo de crecimiento de la economía panameña disminuye y mantiene un crecimiento bajo. La depresión mundial de 1929 a 1935 inicia en 1929 y se agrava a partir de 1931. Esta situación afectó profundamente a la economía nacional. Los tratados Arias-Roswell y Hull-Alfaro. Ellos contribuyeron al aspecto político y de soberanía, pero no así en el campo económico. En este periodo se funda la Universidad Nacional, la Caja de Ahorro, el Patrimonio Familiar, la Escuela Normal de Santiago, el Instituto Nacional de Agricultura, mejor conocido como el INA, y transmiten las primeras radioemisoras en el año de 1934. En los años 40, las ciudades de Panamá y Colón, ciudades terminales, vivieron una época de franco auge económico, principalmente por el gasto de los residentes de la zona del canal y visitantes del ejército de los Estados Unidos a centros de diversiones y turismo paramilitares norteamericanos. La actividad económica creció significativamente. La población de la zona del canal pasa de 57.000 residentes en 1940 a 126.000 en 1943. En la década de los 50, durante estos primeros 50 años de vida económica, se reafirmó la característica de tener un comercio poderoso, de importación con un déficit en la balanza comercial internacional, que fue suplido por la exportación de servicios a la antigua zona del canal y al tránsito por el Istmo de Panamá. Buscamos un pequeño resumen en relación. En 1932, a poco de asumir la presidencia, Arias demostró su interés por reformar el Tratado Haibu-Barija, al tiempo que grupos nacionalistas al interno del país comenzaron a exigirle que reclamara al gobierno de los Estados Unidos la igualdad del trato para todos los trabajadores del canal. También querían la neutralidad de la vía y el reconocimiento de la soberanía nacional sobre la zona del canal. Pero eso no era todo. También querían que el pabellón nacional ondeara junto al estadounidense en la zona, que se eliminaran los artículos 1 y 7 del Tratado de 1903, por los cuales los Estados Unidos garantizaban la independencia de la República y podía intervenir en las ciudades terminales, respectivamente, que los panameños recibieran igual trato y oportunidades que los trabajadores Gol, así como la devolución de tierras y el establecimiento de aduanas para controlar y evitar el contrabando procedente de la zona del canal. En octubre de 1933, los presidentes Arias y Franklin Roosevelt, en el contexto de la política del buen vecino, realizaron una declaración conjunta en la que Sigue mi compañero. Panamá en la última década del siglo XX. Para acabar con las recesiones cíclicas, se requería la implementación de condiciones económicas estables. Las condiciones económicas estables requerían cambios estructurales. Los cambios estructurales requerían de cambios en los incentivos tradicionales. Los incentivos requerían de cambios en las instituciones legales del país, cambios de las leyes y regulaciones. Los cambios de las instituciones legales requerían de los cambios profundos en la cultura política de nuestro país. Y los cambios en la cultura política de nuestra nación requería de cambios profundos en los paradigmas culturales. De esta manera, profesora, agradecemos de parte del Grupo Cruz de Malta que nuestro extracto de la presentación de la literatura La economía de Panamá sea de su total agrado y hayamos cubierto todas las expectativas. Muchas gracias.